En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo 16, 21-27. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se los llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, esto no te puede pasar a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones y saludos fraternos para todos en este Dies Domini, domingo 22º del tiempo ordinario. Iniciamos una nueva semana de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Permítanme que comparta con ustedes algunos puntos de reflexión que nos orienten no solamente a la escucha y profundización de la palabra, sino en la vivencia de la misma. Mientras Jesús sube a Jerusalén, aparecen algunos verbos: andar, sufrir, morir, resucitar. Y estos verbos están centrados en una frase: es necesario que. Es necesario que suceda, con una connotación teológica, es decir, lo que pasa es la voluntad de Dios, porque este es su proyecto de salvación. La muerte de Jesús puede ser vista como la consecuencia lógica de lo que Él realiza dentro de la obediencia al proyecto de Dios. Y como todo profeta incómodo, es quitado de en medio. El Nuevo Testamento insiste que su muerte y resurrección es parte del reino de Dios que Jesús aceptó con plena y total libertad. Dentro de este proyecto no se entiende. Y Jesús recrimina a Pedro cuando le dice: «Tú eres un escándalo. Tú no piensas como Dios, sino como los hombres». Escándalo es igual a tropiezo, a trampa. Escandalizar a alguien significa colocarle delante impedimentos que le aparten del camino que debe seguir. Por eso Pedro es un escándalo para Jesús, porque lo tienta a dejar el camino de la obediencia a la voluntad del Padre para seguir un camino más fácil. Por esto Jesús lo asemeja a Satanás, que al principio de su ministerio había tratado de apartar a Jesús de seguir su propia misión, proponiéndole un mesianismo fácil. Ahí tenemos en las tentaciones. Pero es importante mirar una realidad. Recordemos que el domingo anterior Jesús felicitaba a Pedro porque reconoció en el Maestro al Hijo de Dios. Pero a continuación le dice: «Apártate de mí, Satanás». Porque muchas veces puedo estar con Jesús, puedo hablar de Jesús,
pero a lo mejor no comparto su proyecto, el proyecto auténtico de Dios. Quien comprende bien el misterio de Jesús y su misión, comprende también qué significa ser discípulo. Las dos cosas están íntimamente unidas. Jesús mismo impone 3 condiciones a aquellos que van a ser sus discípulos. Primero, negarse a sí mismo. Segundo, tomar la propia cruz. Y tercero, seguirlo. Negarse a sí mismo quiere decir no centrar su vida sobre el propio egoísmo, sino en Dios y en su proyecto, que es el reino. Aceptar las adversidades y soportar las dificultades. Jesús mismo nos da ejemplo de cómo obrar en tal situación. Basta imitarlo. Él no comprometió su adhesión a Dios y a su reino y permaneció fiel hasta dar la vida. Pero precisamente fue esa manera como llegó a la plenitud de la vida en la resurrección. Pedro no comprende que el Mesías debe recorrer los caminos del sufrimiento y del dolor. Por eso reacciona con fuerza cuando Jesús explica a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, los sumos sacerdotes y los letrados, y que tenía que ser ejecutado. Pedro incluso tiene el atrevimiento de apartar a Jesús del grupo de los discípulos. No lo podemos imaginar llevándole a un lugar donde nadie los pudiera escuchar, pero a continuación quiere corregir a Jesús. Lejos de ti tal cosa, Señor, es que eso no puede pasarte. Pero viene la reacción de Jesús. Ponte detrás de mí, Satanás. No seas para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Jesús ha sido enviado por el Padre para hacer presente su amor en el mundo. Ha venido a mostrarnos el camino que nos conduce a Dios hacia nuestra propia felicidad. Él nos enseñó que ese camino se llama amor, verdad, justicia, misericordia. Y cuando amamos, a veces sufrimos al defender la verdad y la justicia. En muchas ocasiones incluso, ¿cuántos la han pasado muy mal y han llegado al martirio? Si Jesús se hubiera retirado al acercarse a la cruz, no hubiera cumplido su misión. Nos hubiera mostrado el camino de la cobardía, de la mentira, del egoísmo. Pedro no quiere que Jesús sufra. Ahí parece que actúa de buena fe. No nos olvidemos que Jesús es su amigo, Jesús es el Mesías. Así lo reconocía. Pedro hace lo que hacen los papás con sus hijos. Procura evitarles cualquier mal rato. Es bueno evitar el sufrimiento a las personas que queremos. Pero el dolor es necesario para crecer, para madurar, para comprender a los que sufren. Por eso Jesús dice a Pedro y a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si no asumimos la cruz, no cumpliremos nuestra misión y no podremos ser verdaderamente felices. El mensaje del Evangelio choca frontalmente con la cultura dominante de nuestra sociedad. Por eso, hoy más que nunca tenemos que recordar las palabras del apóstol. No se ajusten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de la mente, para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Entonces, unos brevísimos puntos de reflexión. Primero, Jesús manifiesta a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Es un momento crítico en el que emerge el contraste entre el modo de pensar de Jesús y el modo de pensar de los discípulos. El apóstol Pablo nos dice, por tanto, no se amolden a este mundo, no entren en sus esquemas, sino transfórmense por la renovación de su mente para que sepan discernir cuál es la voluntad de Dios. Eso es fundamental. Segundo, los cristianos vivimos en el mundo plenamente incorporados en la realidad social y cultural de nuestro tiempo, y esto comporta el riesgo de convertirnos en mundanos.
el riesgo de que la sal pierda su sabor, que el cristiano se vuelva tibio, que pierda la carga de novedad que le viene del Señor y del Espíritu Santo. Tercero, cuando en los cristianos permanece viva la fuerza del Evangelio, ella puede transformar los criterios del juicio, los valores dominantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida. Es triste encontrar cristianos tibios, cristianos light, cristianos que ya no son la sal de la tierra ni la luz del mundo. Y sabemos, por las mismas palabras de Jesús, que cuando la sal pierde su sabor ya no sirve para nada. Eso sucede cuando un cristiano se convierte en mundano. Cuarto, Jesús no nos engaña. Con la verdad de sus palabras, que parecen duras, pero llenan el corazón de paz, nos revela el secreto de la vida auténtica. Él, aceptando la condición y el destino del hombre, venció al pecado y la muerte, y resucitando, transformó la cruz de árbol de muerte en árbol de vida. Es el Dios con nosotros que vino para compartir toda nuestra existencia. No nos deja solos en la cruz. Jesús es el amor fiel que no abandona y que sabe transformar las noches en albas de esperanza. Si se acepta la cruz, genera salvación y procura serenidad, como lo demuestran testimonios hermosos de jóvenes creyentes. Sin Dios, la cruz nos aplasta. Con Dios, la cruz nos redime y nos salva. Y por último, quinto punto, esta comunión de Evangelio, Eucaristía y oración. Gracias a estos dones del Señor, nos configuramos con Cristo y lo seguimos por su camino, por la senda del perder la propia vida para encontrarla de nuevo. Perderla en el sentido de donarla, entregarla por amor y en el amor. Y esto implica sacrificio, incluso la cruz, para recibirla nuevamente purificada, libre del egoísmo y de la hipoteca de la muerte, llena de eternidad. Que Dios nos ayude, que al iniciar esta 22ª semana del tiempo ordinario, nuestro Dios nos permita no solamente estar atentos a su proyecto, sino también lograr comprender, para en nombre de la buena voluntad no tergiversar el proyecto de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones y un santo día.